Hola, hola, un saludo para todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos habla sobre las sociedades en Colombia. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de sociedades y algunas características que se hacen variables en cada una de ellas. Las sociedades mercantiles es cuando uno o más individuos se agrupan según la legislación mercantil, convirtiéndose de esta manera en socios para desempeñar una actividad económica y de explotación con la meta final de conseguir unos beneficios en común. Vamos a hablar un poco de la sociedad colectiva. Las variables que tenemos son tipos de socios, denominación, capital social, número de socios o accionistas, responsabilidad de los socios, órganos de gobierno, transferencia o enajenación, pago de capital y auditor. En este caso, para la sociedad colectiva, los tipos de socios se van a denominar socios. El capital social se divide en partes de interés que pueden tener valores diferentes. Cada socio tiene derecho a voto con independencia de valor de su aporte. Cualquier aumento o reducción del capital de la sociedad requiere la modificación de los estatutos sociales. El número de socios o accionistas, al menos 2 socios y no tiene límite máximo de socios. La responsabilidad de los socios es conjunta e ilimitada. Los órganos de gobierno pueden ser junta de socios o representante legal. Transferencia y o enajenación de la participación. Se requiere la aprobación expresa de los demás socios. Se requiere la modificación de los estatutos. Pago de capital. Los socios manifiestan su compromiso respecto del aporte en los documentos de constitución de la empresa. Auditor, en este caso, pues no es necesario. Luego encontramos la sociedad en comándita simple. El tipo de socios y denominación pueden ser socios gestores. Se pueden denominar también socios comanditarios que no intervienen en la administración de la sociedad. El capital social se divide en partes de interés de igual valor con un derecho de voto cada una. El capital está compuesto por aportes de los socios comanditarios y gestores si existen tales contribuciones. Cualquier aumento o reducción del capital de la sociedad requiere la modificación de los estatutos sociales. El número de socios, al menos un socio gestor y no más de 25 socios comanditarios. Responsabilidad de los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Los socios comanditarios hasta el monto de su aporte. Órganos de control, junta de socios, representante legal. Transferencia y o enajenación de la participación. Los socios comanditarios podrán transferir sus acciones libremente. Los socios gestores requerirán la aprobación expresa de los demás socios comanditarios y de los gestores. La transferencia requiere la modificación de los estatutos. Pago del capital. El capital se paga en su totalidad en el momento de la incorporación. Auditor en este caso no es necesario. Sociedad en comándita por acciones. Para este tipo de sociedad, los socios se denominan socios gestores o socios comanditarios que no intervienen en la administración de la sociedad. Se dividen en acciones de igual valor con un derecho de voto cada una. El capital está compuesto por aportes de los socios comanditarios y gestores si existen tales contribuciones.
y cualquier aumento o reducción del capital social requiere la modificación de los estatutos sociales. El número de socios o accionistas, al menos un socio gestor y 5 comanditarios. No hay un máximo de gestores ni de comanditarios. La responsabilidad de los socios. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Los socios comanditarios hasta un monto de su aporte. Los órganos de gobierno, Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, opcional, representante legal. Transferencia y o enajenación de la participación. Las acciones son libremente negociables a menos que los estatutos prevean el derecho de preferencia. No se requiere modificación de los estatutos. Y el pago del capital. El 50% del capital social autorizado debe estar suscrito y 1/3 del capital social suscrito debe ser pagado al momento de la constitución de la sociedad. Auditor en este caso es obligatorio. Sociedad Anónima S.A., Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. El tipo de socios y denominación en este caso son accionistas. El capital social se divide en acciones de igual valor. Las acciones circulantes corresponden al capital pagado por los accionistas. Podrán emitirse también acciones privilegiadas, acciones con dividendos preferencial y sin voto, bonos de disfrute de acciones, capital de los servicios prestados, dividendo preferencial y sin derecho a voto o bonos obligatoriamente en acciones. Número de socios o accionistas. Para las sociedades anónimas, menos de 5 accionistas, al menos 5 accionistas, pero no hay un límite de accionistas. Y para las empresas SAS o las sociedades SAS pueden ser un solo accionista. Responsabilidad de los socios hasta el monto de su aporte. Órganos de control, Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, es opcional en las empresas SAS. Representante legal. Transferencia y o enajenación de la participación. Las acciones son libremente negociables a menos que los estatutos prevean el derecho de preferencia. No requiere modificación de los estatutos. El pago del capital. En la sociedad anónima, el 50% del capital social autorizado debe estar suscrito y 1/3 del capital social suscrito debe ser pagado al momento de la constitución de la sociedad. En las empresas SAS no hay proporción entre el capital suscrito y el autorizado. El capital suscrito puede ser pagado en un plazo de hasta 2 años. Auditor requerido en las corporaciones y es opcional en las empresas SAS. Sociedad de responsabilidad limitada. El tipo de socios y denominación serían socios. El capital social se divide en cuotas de igual valor. Cualquier aumento o reducción de capital requiere la modificación de los estatutos sociales. El número de socios o accionistas, por lo menos 2 socios, pero no más de 25 socios. Responsabilidad de los socios hasta el monto de su aporte. Órgano de gobierno, Junta de socios, representante legal. Transferencias y o enajenación de la participación. Existe el derecho de preferencia. La transferencia de acciones implica la modificación de los estatutos. El pago del capital. El capital se paga en su totalidad en el momento de la incorporación. Y el auditor en este caso es obligatorio. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber aprovechado este espacio, por haber compartido un poco de su tiempo con
los tipos de sociedades que encontramos en Colombia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.